La lucha libre mexicana es una de las mejores en todo el mundo, con una historia que comienza en los años 30 con la incorporación de este deporte espectáculo por parte de Salvador Lutterot. Esto con la empresa mexicana de lucha libre, ahora conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Desde esa etapa hasta nuestros días han pasado diversos acontecimientos en este deporte, y obviamente estos mismos pudieron haber cambiado el rumbo de la lucha libre mexicana como la conocemos actualmente, pero por una cosa u otra no acabaron de pasar. Es por eso que el día de hoy hablaremos de algunos sucesos que pudieron cambiar el rumbo de este deporte, y que de haber sucedido nada sería igual como lo conocemos. El Consejo Mundial de Lucha Libre es la empresa más longeva dentro de la lucha libre mexicana, considerada como la academia de este deporte. Y es que es un semillero y desarrollador de luchadores a lo largo de las épocas. Tiene un enfoque tradicional y conservador, pero sigue conquistando nuevas audiencias. Y es que mantiene a los aficionados de hueso colorado como fans. Y a pesar de la globalización de este deporte, esta empresa sigue evolucionando y trata de ofrecernos nuevas cosas en este ámbito. Sin embargo, muchos aficionados siguen criticando la postura del Consejo Mundial. Para muchos es una empresa que se quedó atrasada y rezagada, que no se ha podido adaptar a los productos actuales en lucha libre, que se le compara demasiado con otras empresas como New Japan Pro Wrestling, Noah, Ring of Honor y otras empresas en los Estados Unidos, pero que hay que reconocer que mantiene su sello y que es algo que le gusta a muchos aficionados. Digamos que las posturas con el Consejo Mundial son ambivalentes, son duales. A muchos aficionados les gusta el consejo y muchos simplemente no lo toleran. Sin embargo, para el año 2019 sucedió un hecho lamentable para el Consejo Mundial. Y es que fue el deceso y terrible fallecimiento de Paco Alonso, quien fue el presidente durante varias décadas de la seria y estable. Con esto, su hija Sofía Alonso Perches, quien era la responsable de las relaciones comerciales de esta empresa, tomaría su lugar e inmediatamente comenzaron los cambios en la compañía. Y es que ella manifestó en varias ocasiones que tenía una visión distinta del Consejo Mundial de Lucha Libre, que tenía que tomar nuevas posturas y riesgos, conquistar nuevas audiencias, llegar a otros mercados. Y esto comenzó a hacerlo creando ciertos torneos como por el Campeonato Universal de Amazonas, un torneo que hasta la actualidad sigue haciéndose y que es parte del legado de Sofía Alonso. Además de eso, ella quería darles un mejor lugar a las mujeres, a las luchadoras del que tenían en la empresa. Y es que en pleno siglo XXI está más que claro que el empoderamiento de la mujer es lo más importante, cosa que hemos venido viendo en los últimos años, a pesar de que Sofía Alonso no está en la empresa. Cosas como el Grand Prix femenil y luchadoras prácticamente protagonizando un aniversario. Además de esto, Sofía Alonso pretendía extender sus relaciones comerciales con otras empresas, hablando de empresas extranjeras.
Y casualmente en el año 2023, el Consejo Mundial de Lucha Libre hizo alianzas con MLW y All Elite Wrestling, empresas de los Estados Unidos. Además de eso, Sofía Alonso estaba muy abierta a que los luchadores independientes llegaran nuevamente al Consejo Mundial, cosa que no sucedía en los años atrás. Y esto es algo que posiblemente todavía no sucede dentro del Consejo Mundial, aunque hemos visto esporádicamente llegadas que son efímeras, como la del Mesías y Fabi Apache. También la filosofía de Sofía Alonso estaba referida a los luchadores que habían sido vetados por la empresa. Incluso luchadores como Elia Parr dijeron que estarían muy interesados cuando ella estuviera de lleno en el poder del Consejo Mundial, aunque esto sí nunca pasó. En ese año 2019, muchos aficionados jóvenes y los que querían que cambiara el Consejo Mundial de Lucha Libre estaban muy emocionados por la llegada de Sofía Alonso, pero el aficionado tradicional tenía miedo de que cambiaran a la empresa, de que la visión, la misión y el enfoque fueran distintos. Sin embargo, todos estos cambios se vieron pausados porque lamentablemente fue sustituida Sofía Alonso como presidenta del Consejo Mundial. Y aunque nunca se hizo oficial el anunciamiento del nuevo presidente Salvador Lutero III, este llegó como nuevo presidente. En un inicio se pensaba que tendría otro enfoque este personaje, pero al final de cuentas nos dimos cuenta que varias cosas que proponía Sofía Alonso se continuaron con esta nueva presidencia. Sofía Alonso después de esto saldría del mapa y prácticamente no tiene tanta relación con el Consejo Mundial, o al menos eso es lo que se sabe públicamente. Lo interesante es qué hubiera pasado si ella hubiera seguido como presidenta, porque muchos de estos cambios sí se capitalizaron, aunque años después. Así que del todo la visión de Sofía Alonso no estaba tan equivocada, y el Consejo Mundial de Lucha Libre ha sabido aplicar ese tipo de cambios y poner también parte de su cosecha con la presidencia que tuvo Salvador Lutero III. Pero jamás sabremos si el Consejo Mundial de Lucha Libre hubiera cambiado o no hubiera cambiado con Sofía Alonso al mando. Y bueno, pues salí del consejo, pero pues la lucha libre nunca va a salir de mi corazón. La WWE es la empresa de entretenimiento más grande del mundo, con una infraestructura impresionante, costeando sueldos a luchadores que ninguna empresa puede pagar. Sin embargo, a lo largo de la historia ha sido muy criticada, sobre todo cuando hablamos del público mexicano. Y es que mucha gente no se siente atraída por un producto diferente a lo que ofrece la lucha libre mexicana. Y es por eso que mucha gente aborrece a esta empresa, ya que no considera que es parte de la lucha libre y solo un show, una telenovela. Como sea, WWE y México siempre han estado ligados. ¿Cómo olvidar esa alianza con AAA a finales de los 90? O también la incorporación de luchadores del Consejo Mundial para hacer un programa específico de luchadores latinos llamados Los Superastros. O por qué no hablar de las distintas presentaciones que ha tenido la WWE en México a lo largo de los años, siendo la más importante aquella que sucedió en 2011 en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, también hay que decir y hay que acotar que la WWE no solamente ha estado interesada en conquistar al público mexicano, sino que también ha estado interesada en comprar a las empresas de lucha libre mexicanas. A mediados de los años 90, AAA era un boom en la lucha libre mexicana, un producto fresco y que tenía como única competencia al Consejo Mundial. Era tanto el auge de AAA que la WWE la quiso comprar. Sin embargo, vieron que era muy complicada la organización y estructura de AAA, así que simplemente no la compraron. Más de una década después volvieron a intentar comprarla,
Sin embargo, Dorian Roldan no quería vender esta empresa, pero escuchó la propuesta. Dicho por el mismo Dorian Roldan, este rechazó la oferta porque AAA tenía mucho éxito en México. Así que WWE quiso comprar ahora al Consejo Mundial. Esto dicho por el periodista estadounidense Dave Meltzer. Y es que WWE ofreció una buena cantidad de dinero para tener a la seria y estable. Pero de acuerdo a este periodista, el Consejo Mundial de Lucha Libre no solamente quería vender la empresa, sino quería vender las plazas. Y hablamos de la Arena México, la Arena Coliseo de Guadalajara, la Arena Puebla y otras más. Así que esto no fue atractivo para la WWE, la cual gastaría más dinero en remodelar las arenas y solamente quería comprar la empresa. Al final WWE no pudo comprar ninguna empresa mexicana, pero siempre ha manifestado su interés en estas empresas. Pero de haber comprado alguna, ¿cómo hubiera cambiado la lucha libre mexicana? Seguramente no sería igual a como la conocemos actualmente. Tendrían un concepto muy americanizado, pero quizá los salarios serían mucho mejor. También acapararían más talento, pero a su vez les darían mejores condiciones médicas que muchos luchadores en México no tienen. Para muchos, si la WWE hubiera comprado una empresa mexicana, hubiera fracasado, pero hubiera puesto en peligro a la industria mexicana, que afortunadamente sigue latente. Sin embargo, algo que puso en peligro a la lucha libre mexicana fue una enfermedad. Para el año 2019, en Wuhan, China, se desató una de las peores pandemias en el mundo que afectó lógicamente a todas las personas. Pero también afectó a deportes internacionales y la lucha libre mexicana no estuvo exenta. Sí, hablamos de la pandemia del COVID-19. Y es que a unos años de pandemia que trajo miles de decesos humanos, hoy en día vemos a esta enfermedad como algo normal. Sin embargo, para el 2020 el impacto en nuestro país fue muy importante. Y es que no solamente provocó enfermedad y muerte, sino también pérdidas económicas, ya que muchas entidades del país cerraron comercios y servicios. Y obviamente la lucha libre fue demasiado afectada. A diferencia de otros deportes en México como el fútbol, que hacían los partidos a puerta cerrada y que no dependían netamente de los ingresos en taquillas de los estadios, la lucha libre no contó con la misma suerte. Y es que la lucha libre se vio envuelta en una crisis. Las empresas más grandes de México no estuvieron exentas, hablando del Consejo y de AAA. AAA dejó de hacer por completo shows con gente, y los pocos que hizo fueron a puerta cerrada en foros de TV Azteca, pero prácticamente no percibiendo mucho dinero. Y es que AAA recoge más cantidad de ingresos debido a las funciones que tiene en la República y a los patrocinadores. Por otro lado, el Consejo Mundial de Lucha Libre hizo lo mismo. Continuó con sus funciones en su propia arena, la Arena México. Es cierto, tenía patrocinadores y también vendía los pay-per-view, es decir, los pague por ver, recogiendo un poco de dinero, pero aún así fue muy difícil. Y ni hablar de las promotoras independientes, que simplemente no pudieron funcionar, porque todas dependen al 100% de lo que se genere en una arena. Muchos luchadores dejaron de trabajar por completo. Los pocos que trabajaban eran parte de AAA y del Consejo, pero muchos de ellos no recibían todo su salario, y aquellos que lo recibían tenían poco trabajo. Muchos tenían ahorros y pudieron tener la posibilidad de dedicarse a otro empleo, ya que tenían otras profesiones u oficios.
Incluso muchos luchadores emprendieron nuevos negocios de comida, ropa o accesorios, pero otros que no corrieron con la misma suerte tuvieron que ir a pedir apoyo a la Comisión de Lucha Libre, recibir despensa y un dinero para poder ayudarlos. Muchas entidades, muchas comisiones no pudieron hacerlo. En el caso de la Comisión de la Ciudad de México, sí lo pudo lograr. Incluso de acuerdo a medios de comunicación extranjeros, mencionaron que empresas como AAA estuvieron a punto de quebrar. Esta crisis prácticamente afectó al gremio de la lucha libre sin igual, que de haber durado más tiempo pudo haber terminado con este deporte espectáculo. Sin duda, algo que hubiera sido muy lamentable para aficionados, luchadores, empresas, promotores, etc. Pero bueno amigos, este fue el video de hoy de cosas que pudieron pasar pero simplemente no pasaron por algunas razones. Algunas pudieron ser buenas, otras no tanto, pero por algo pasan las cosas o dejan de pasar. Si te gustó este video, comparte, comenta, déjame tu like si es que te gustó para apoyar este contenido que me cuesta bastante hacerlo y traerte toda esta información y este recopilatorio de la misma. Así que apoya con el like, comparte, comenta y suscríbete a BTM Wrestling. Sin más, yo soy BTM. Hasta luego. A lo largo de la historia de la lucha libre, esta ha estado permeada de la cultura del país donde se lleva a cabo. Y obviamente en México es la cultura mexicana, en Japón la japonesa y en Estados Unidos la cultura americana. Es por eso que es normal que tengan influencia de ciertas cosas. Que las empresas, los promotores, los luchadores, los personajes, el tipo de lucha tengan influencia de algo de lo que viven día a día. Pero ¿qué sucede cuando esto traspasa fronteras? Es decir, que una empresa de cierto país copia un personaje, un luchador, un concepto en general y trata de adoptarlo e incluso dice que es de él, que es el que lo creó. Pues en este video vamos a hablar de copias. Copias de personajes, de luchadores, entre empresas de México, con las de Estados Unidos y de otros países, pero no solamente de luchadores, sino también tocaremos otras cosas que son similares o copias. Y cómo a pesar de que muchos de estos casos son copias literalmente descaradas, todavía se atreven a decir que no es verdad. Sting es uno de los íconos de la lucha libre americana o wrestling, un luchador que revolucionó la lucha libre de ese país, pero que pasó por muchas etapas en su carrera. Sin embargo, a finales de los años 90, en la empresa WCW, se hizo con alta fama por el personaje que representaba. Y es que hay que recordar que usaba un personaje místico de pintura blanca simulando al Cuervo de las películas. Pero en cierto momento, al unirse a una facción llamada NW Wolfpack, cambió su pintura facial a una roja. Qué casual, es la misma pintura que Chessman comenzó a usar
cuando le dio vida al personaje en el año 2001. Hay que recordar que Chessman debutó al lado de la secta y desde ahí comenzó a usar esta pintura facial. Claramente vemos que la pintura de ambos luchadores son muy similares, así que Chessman o se inspiró en Sting o prácticamente le copió la pintura a este luchador. Como lo decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Aquí es más que evidente lo similar de ambos personajes. Goldust debutó en la WWE a mediados de los años 90, siendo uno de estos personajes extrafalarios con vestimenta dorada y negra que parecía irónicamente un luchador exótico de aquellas épocas en México. Años después aparecería Polvo de Estrellas en AAA, quien tuvo personajes anteriores como Adrián el Exótico y Coco Rosa. Este personaje fue creado, dicho por el mismo Polvo de Estrellas, a manos de Antonio Peña, por lo cual este personaje tenía influencia del propio Goldust y también de la cantante Cher. Podemos ver que ambos luchadores tienen vestimentas y pelucas similares, además de los colores. Claramente una copia Polvo de Estrellas de Goldust hasta en el nombre, porque Goldust en español significa polvo de oro y pues Polvo de Estrellas no está muy alejado de ese nombre. Esto como tal no es una copia de un luchador en específico, pero sí de un concepto. D-Generation X fue una de las agrupaciones más prestigiadas a finales de los 90 en WWE. Esta facción duró entre separaciones y reuniones aproximadamente 20 años. Lógicamente, esta misma tuvo varias repercusiones e influencias en todo el mundo. Y en AAA esto sucedió a mediados de los 2000 con la llegada de varios extranjeros a la AAA. Uno de estos extranjeros era ni más ni menos que X-Pac, ex miembro de D-Generation X. Así que este luchador decidió hacer su propia versión en la compañía, llamándola creativamente D-Generation Mix. Juntó a Ricky Romero y Alex Koslov y esta facción tuvo grandes momentos de gloria en esta empresa, pero el concepto no fue tan entendido por los fans convencionales de la AAA, así que de la nada acabó terminando, pero muchos recuerdan a esta facción, la D-Mex, como una de las versiones bizarras de la original. Ustedes recuerdan que a finales de los 90 y principios de los 2000 existía una gran rivalidad entre Triple L, lucha libre latina, contra la AAA. La Triple L era encabezada por el Cibernético junto con los Vipers, los cuales, aunque eran luchadores de la AAA, se rebelaban y trataban de desmantelar a la caravana. Por lo cual el talento de AAA siempre salía a confrontarlos y se hacían épicas guerras en las funciones de AAA. Pero a su vez el Cibernético tenía una gran rivalidad con el dueño Antonio Peña, pues resulta que todo esto fue copia de WWE y de WCW. Podríamos hablar que es la copia más grande en la historia de AAA a estas empresas. Y es que a finales de los años 90 todos recordamos que en Estados Unidos había una batalla por los ratings televisivos entre WWE y WCW. WCW tenía una facción que era llamada NWO, encabezada por Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash, que casualmente tenían una guerra con los luchadores de WCW por el control de la empresa. La misma historia que tenía AAA con la Triple L. Mientras tanto en WWE teníamos la historia de Vince McMahon contra Stone Cold, una guerra entre el jefe y el empleado, que casualmente también era similar a la de Antonio Peña con el Cibernético, con la diferencia de que Vince McMahon no defendía nada y era un jefe autoritario, mientras que Antonio Peña pues sí defendía una causa que era su empresa. Al final esta historia de AAA contra Triple L fue claramente inspirada o copiada de WCW y WWE, lo cual tiene sentido por lo que ya dije, porque la lucha libre de ese país estaba en su máximo esplendor. Sin embargo, AAA tal cual calcó cosas de ambas empresas y las combinó para hacer una historia en su propia empresa. Las tóxicas es un concepto prácticamente reciente, es decir, que surgió en los últimos años dentro de la caravana 3 veces estelar. Este concepto tiene a 3 de las luchadoras más populares, bellas y reconocidas de su elenco. Lady Maravilla, Flammer y La Hiedra son 3 luchadoras con gran atractivo visual,
buenas luchadoras y que son imán para el público masculino. Además de que este concepto tiene que ver con este tipo de mujeres que se les llama tóxicas. Pues resulta que este concepto prácticamente surgió en el año 2021. Pero sin embargo, WWE sacó un concepto muy similar en su territorio de desarrollo NXT, con luchadoras como Mandy Rose, Gigi Dolin y Jacy Jayne, Toxic Attraction, que en español la traducción sería atracción tóxica. Casualmente el mismo nombre que le copiaron a AAA. Es más, podríamos decir que es hasta el mismo concepto. 3 luchadoras que se hacen llamar tóxicas. Aunque las tóxicas de AAA jamás han comentado si este concepto de WWE lo consideran como una copia, es más que obvio lo que sucede. El hexadrilátero fue una idea del luchador heavy metal cuando se encontraba en AAA. La misma que fue capitalizada por el creador y dueño Antonio Peña, y que fue inspirada por el fanatismo de heavy metal al anime japonés Los Caballeros del Zodiaco. Y es que en esta serie animada salía el hexadrilátero. Como tal, esta estructura fue impuesta por parte de la AAA a mediados de los 2000. Aquí se llevaron grandes luchas y grandes eventos. Sin embargo, también a mediados de esos años, la empresa TNA, ahora convertida en Impact Wrestling, esta empresa americana, hizo su versión del hexadrilátero, lógicamente inspirados o copiando la idea de AAA. En aquel entonces existía una relación entre TNA y AAA que era de manera cordial, pero claramente la pionera en la lucha libre, la primera que trajo esta estructura fue la Caravana. Aunque claro, esto no lo supieron los aficionados de la lucha libre americana y específicamente de TNA, quien pensaron que TNA era la pionera con este tipo de estructuras. Hay que decir que la división mini como tal no fue creada por AAA, sino que surgió en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero uno de los impulsores de esta idea fue ni más ni menos que Antonio Peña, quien trabajaba para el Consejo Mundial en aquel tiempo. El día que decidió salir de esta empresa y crear la AAA, incorporó este concepto de la división mini en la Caravana. Una división que nos ha dado grandes luchadores como por ejemplo Mascarita Sagrada, Octagoncito, Mini Abismo Negro, entre muchos más. Hay que decir que esta división fue popularizada gracias a AAA y a mediados de los 2000, específicamente en el 2005, WWE creó su propia división mini llamada la División Junior. Aquí tenían luchadores de todos los países, pero sobre todo luchadores mexicanos como Octagoncito, Mascarita Sagrada y hasta Porky. Esta división duró muy poco en esta empresa y no fue atractiva para el público de esa compañía y acabó desapareciendo. Pero claramente fue una copia que le hicieron a AAA. El Consejo Mundial de Lucha Libre sin duda es una de las empresas más importantes a nivel mundial. Sin embargo, y a lo largo de la historia, ha tenido algunos detractores y críticas, sobre todo por el manejo a lo que se refiere como producto dentro de la lucha libre. Sin embargo, en los últimos años, las críticas han sido más severas, pero por la creación de nuevos personajes, tachando al Consejo Mundial de que copian o clonan luchadores. Es por eso que el día de hoy hablaremos de algunos luchadores clones o copias que ha sacado el Consejo Mundial y que han sido sumamente criticados. El Príncipe Diamante, ahora conocido como Diamond, es un luchador joven que tiene muy buenas habilidades en el ring. Es un luchador que ha hecho toda su carrera dentro de las filas del Consejo Mundial, debutando en el año 2014 con el personaje del Príncipe Diamante. Este personaje le abrió las puertas para darse a conocer en el mundo de la lucha libre. Se ganó un lugar a pesar de su juventud en la seria y estable e incluso participó en otras empresas como Liga Elite. A pesar de esto, en el año 2020 surgiría un cambio estrepitoso para este luchador. Y es que en enero de ese año, el Consejo Mundial lo presentaría con un nuevo personaje. Este personaje era ni más ni menos que Diamond. Personaje que tenía una máscara y atuendo plateado muy similar al Hijo del Santo.
por lo cual las críticas no se hicieron esperar por parte de los aficionados, pero sobre todo por el hijo de la leyenda de plata. Y es que el hijo del santo mencionó públicamente que Diamond era una copia de su personaje y literalmente amagó con demandar al Consejo Mundial de Lucha Libre si no cambiaban a este personaje o si no le modificaban algo. Casualmente y con el paso del tiempo, el Consejo Mundial de Lucha Libre presentaría a este luchador con varios cambios y modificaciones en máscara y atuendo. Esto haría que las críticas se disiparan y que se olvidara este lamentable episodio. Pero en aquel momento el Consejo Mundial fue muy criticado por copiar al hijo del santo, lo cual fue algo negativo tanto para el luchador Diamond como para la empresa. Una situación similar y mucho tiempo atrás de esta situación de Diamond pasó con el luchador ahora conocido como DMT. Hay que recordar que en su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre, este luchador tenía el personaje del Diamante Azul, personaje con el que debutó en el año 2012 y que fue muy criticado a pesar de que no se parecía físicamente a Blue Demon Jr. Y es que las similitudes, de acuerdo a los aficionados, eran claras. La máscara y la vestimenta del Diamante Azul era muy similar al Demonio Azul. Incluso hasta el nombre era muy parecido. Esto hizo estallar a Blue Demon Jr., que no tenía buena relación con el Consejo Mundial. Por ende, el Demonio Azul puso el grito en el cielo, quejándose de este luchador y del Consejo, mencionando cada que podía y múltiples veces que el Diamante Azul era una copia de su personaje. Aún así, el Diamante Azul siguió su camino en el Consejo Mundial y tuvo varios logros importantes, pero nunca disipó las críticas y la comparación con Blue Demon Jr. Incluso después de que el Diamante Azul saliera del Consejo Mundial, este siguió siendo criticado. Esto a pesar de que cambió también su nombre de Diamante Azul a DMT, y que también ha sacado indumentaria y máscaras muy diferentes a las que tenía en el Consejo Mundial. Aún con todo esto, Demon siguió atacando personalmente a este luchador y tachándolo de copia. Pero aún así mucha gente sigue involucrando al Consejo Mundial, ya que este personaje le pertenece a esta empresa. En los últimos años ha surgido una polémica respecto a otro luchador del Consejo Mundial, que no solamente ha sido criticado por algunos aficionados, sino por un luchador en específico. Un luchador que literalmente alzó la voz quejándose del Consejo Mundial. Y este luchador es el hijo del Pirata Morgan, quien mencionó que la empresa estaba clonando a muchos luchadores íconos de la lucha libre, mencionando que este luchador Sandokan Jr. de manera indirecta es una copia de su personaje. Sandokan Jr. es un luchador que tiene relativamente poco dentro de las filas del Consejo Mundial, pero que ya tiene algunos años dentro de la lucha libre, aunque claro, con otro personaje. Aún así, el hijo del Pirata Morgan lo tachó de clon. Y es que hay que mencionar que ambos tienen varias similitudes. Ambos tienen una máscara muy parecida y usan paliacate. Ambos tienen este personaje de pirata y realmente se parecen mucho, aunque el hijo del Pirata Morgan ya no tenga máscara. Aunque muchos también podrían decir que se parece a las épocas de Rey Bucanero cuando tenía su tapa. Aún así, las similitudes son demasiadas, y es por eso que el hijo del Pirata Morgan hizo esta polémica con Sandokan Jr., del cual lamentablemente se metió en esta polémica sin querer. Y es que son inevitables las comparaciones, porque el hijo del Pirata Morgan es hijo obviamente del Pirata Morgan, quien impuso este estilo, este diseño, ese cambio, esa vestimenta. Es por eso que el hijo del Pirata Morgan evidencia al Consejo Mundial y tacha de copia a este luchador. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de estos casos? ¿Crees que realmente el Consejo Mundial de Lucha Libre está copiando o clonando luchadores íconos de este deporte?
¿Y cuáles de los 3 casos crees que realmente sí fueron una copia o realmente fueron una inspiración? Si quieres una segunda parte, deja tu like. Si llegamos a 150 likes tendremos una segunda parte y también tendremos la parte de AAA. Así que deja tu like, apóyame con eso, comparte, comenta y sobre todo suscríbete a BTM Wrestling. Yo soy BTM, hasta luego.